Liberaron al alcalde detenido con las manos en la masa. Diputado detenido por abuso sexual renunció a su candidatura. Y en Acapulco, extorsionadores incendiaron mercados de manera simultánea. Son varios puestos. Bienvenidos al Caporal del 22 de abril. ¡Comenzamos! En otro episodio de cosas que ocurren durante las videollamadas, hoy alumnos de la Universidad Autónoma del Estado de México han hecho público un video en donde una de sus maestras, una maestra de inglés, era víctima de una agresión mientras estaba en la clase en línea. Los denunciantes aseguraron que esto que te mostraré a continuación ocurrió ayer, miércoles 21 de abril. Para este momento, la universidad ya informó que ya contactó a la profesora, que está en buen estado de salud, que recibe asesoría para cualquier trámite legal, al mismo tiempo que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México ha informado que también ya inició una queja de oficio. Chirelo, ok, excelente, very good. ¿Quieres que te escuche? Mi computadora no me la da. Ay, tu puta madre. Me chingaste el puto botón. ¿Y todavía? Déjame cortar las clases. Ya escucharon. Ya Maestra, ¿se encuentra bien? ¿Recuerdas a Pedro Casas, el alcalde de Ciénega de Flores, el alcalde panista de Ciénega de Flores en Nuevo León, que fue detenido el pasado 20 de abril, acusado de haber retenido en una quinta de su propiedad a un militante del Partido Verde, simpatizante del candidato de la coalición Juntos Hacemos Historia, candidato a alcalde? Bueno, hoy la Fiscalía Estatal, la Fiscalía de Nuevo León, ha informado que ya fue liberado el alcalde, así como dos de los colaboradores que también fueron detenidos. Sobre el alcalde en específico, detalló la Fiscalía Estatal que no ejerció acción penal porque, como es un alcalde en funciones, pues ya lo liberan para que cumpla con sus labores de presidente municipal y que el delito que se le imputa pues no merece sanción, como sanción la prisión. Está libre, pero sigue bajo investigación todavía, tanto por privación de la libertad como también por presuntos delitos electorales. Aún hay 6 personas pendientes por ser determinados si van a ser liberadas o si van a quedar detenidas. Esto es un resumen de lo que vimos hace 2 días en este mismo canal. Estamos aquí en camino a la quinta del alcalde. Están golpeando a nuestra gente. Un amigo de nosotros lo metieron a golpes. Aquí está en la quinta del alcalde. Entonces lo están golpeando. No, nadie lo está golpeando. ¿Cómo se metió a robar, amigo? Que está adentro, se metió a robar. Está adentro, se metió a robar. Está golpeado, señor alcalde. Eric, ¿te golpearon? ¿Cómo que no se echen la mano? Son la autoridad municipal. Ya me dijo ahorita, no, por eso me fui para el otro portón. Y hablando de servidores públicos detenidos, también hay más información sobre el diputado morenista Saúl Huerta. Recordemos, él fue detenido ayer acusado por un joven de 15 años de edad que dijo que el diputado intentó abusar de él. En el momento en que fue detenido, prácticamente fue liberado debido a que el diputado se identificó como tal y pues goza de fuero. Liberado no por el hecho de haber sido considerado inocente, sino por el hecho de tener fuero. Bueno, y además la investigación sigue su curso. Recordemos que ayer dijo que fue víctima de chantaje y de extorsión. En un intento de extorsión y chantaje, se me acusó falsamente de haber cometido abuso en contra de un menor de edad. La mamá del denunciante ha ofrecido entrevistas a varios medios de comunicación en las últimas horas en donde ha abundado sobre lo que ha ocurrido e incluso ha compartido audios de llamadas telefónicas que ha sostenido con el legislador. Y
En los audios se oye al diputado negociando darle trabajo al menor de edad, darle dinero a la mamá a cambio de que se retire la acusación en su contra, aunque en todo momento sostiene, reitera, que es inocente. Hoy Ignacio Mier, quien es coordinador de los diputados de Morena en la Cámara, negó sacarlo de la bancada. Dijo que no va a sacar al legislador de la bancada morenista y que tampoco le van a iniciar un proceso de desafuero por considerar que lo que probablemente hizo, lo hizo en un entorno privado y no en calidad de diputado. Pero por otro lado, la secretaria general de Morena, Citlali Hernández, pidió la licencia del diputado en tanto es investigado por esta acusación. Finalmente, hoy Mario Delgado hace unas horas ha informado, estás viendo en pantalla, que el diputado Saúl Huerta renunció a su interés por reelegirse como tal, por extender su encargo de diputado 3 años más. Recordemos, no se trata esta renuncia a una sanción, sino ha sido anunciado como una determinación voluntaria. Pero esto significa que para agosto ya no tendrá fuero. Hoy 2 candidatos a diputados locales, esto en el estado de Michoacán, fueron víctimas de la inseguridad. 2 candidatos del PAN, César Palafox, quien fue atacado a tiros, y Adriana Campos, a quien le robaron una camioneta y equipo de trabajo. Sobre el caso César Palafox, quien es alcalde con licencia de Los Reyes, candidato del PAN, él iba conduciendo su camioneta en la vía Carapán Playa Azul, a la altura del kilómetro 8, cuando de pronto fue atacado por sorpresa. El candidato resultó ileso, pero su escolta fue asesinado. Veamos. El otro caso fue el de la candidata diputada Adriana Campos, también alcaldesa con licencia del municipio de Jacona, y ella aseguró que fue víctima de robo. Por ambos casos, que ocurrieron en la misma entidad hoy en Michoacán, la Fiscalía Estatal asegura que ya está investigando las agresiones. Lamentablemente sufrimos un robo esta mañana, mi equipo de campaña y yo. Afortunadamente todos estamos bien. Y bueno, pues ya las autoridades están haciendo cargo del tema. Lo que ocurrió esta madrugada de este 22 de abril en Acapulco, Guerrero, es algo verdaderamente sorprendente. Varios negocios, varios locales de varios mercados fueron incendiados de manera sincronizada. Al mismo tiempo, grupos de personas entraron a estos lugares, rociaron gasolina y prendieron fuego. Te comparto un poco de lo que se vivió esta madrugada. Se está quemando parte del mercado central, donde está la entrada al mar de pescados. Son unos puestos. Los pescados precisamente que se ponen en las mañanas. Son varios puestos, son como 4 puestos. A ver si alcanza a tomar aquí así. En promedio 1 de cada 6 de los videos que te comparto en este canal
es monetizado por YouTube. Es decir, a mí YouTube me paga en promedio solo por 1 de cada 6 videos que ves. Debido a lo delicado de los temas, puedes ayudar tú a que siga generando contenido y a profesionalizar más este trabajo con una membresía. Al lado del botón de suscribirte está el botón de únete. Dale clic allí para más información. Bueno, sobre lo que ocurrió en Acapulco. Esto ocurrió alrededor de la 1 de la madrugada. En un video que te voy a mostrar más adelante, de un testimonio de un locatario, afirma que ocurrió entre las 6 y 7 de la mañana. En realidad fue aproximadamente a la 1 de la madrugada. De manera simultánea, varias personas entraron a diversos negocios para justo incendiar. Estamos hablando de que entraron al mercado de artesanías El Parasal, en un local de una estética unisex de la calle Velázquez de León, esto en una zona céntrica de Acapulco, y también a locales del mercado de Caleta, todos, insisto, de manera sincronizada. Además, en la colonia Bellavista, hombres armados incendiaron un auto con bombas Molotov, y en la misma zona fueron atacadas al menos 2 personas, una de ellas fue asesinada y otra resultó herida. Hasta este momento en que estoy haciendo esta transmisión, ninguna autoridad, ni municipal ni estatal, ha dado un reporte sobre qué fue lo que ocurrió esta madrugada en estos negocios en Acapulco. Pero gente del lugar, pero testigos, pero medios locales aseguran que este incendio simultáneo se trató de reprimiendas de extorsionadores en contra de aquellas personas, de aquellos comerciantes que se han negado a pagar. De todas maneras, estamos ante un evidente caso de una agresión en condiciones que no son nada comunes y que indiscutiblemente las autoridades deberán de informar qué es lo que está ocurriendo en Acapulco. Te comparto un interesante testimonio de un locatario. Recuerda también que te he hablado en esta misma transmisión de otros temas que he traído en otros videos en este canal, como el caso del alcalde detenido, que ya finalmente fue liberado, así como del diputado que renunció a la candidatura. Te comparto ahora sí el video del locatario. No olvides suscribirte, reventar el botón de like y compartir. De aquí nos vamos a Twitch. El link de Twitch en la descripción de este video. Jueves 22 de abril del 2021, estamos aquí con la quema de los locales, de los compañeros de la... Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí. Qué bárbaro. Pérdida total. Se considera pérdida total de los compañeros. Toda su mercancía fue quemada. Aquí está. Es lamentable este suceso, jueves 22 de abril a las 6-7 de la mañana. Se puede constatar todo lo que, los muebles, cómo se quemó toda la mercancía, totalmente quemada. Los dejaron en la ruina los compañeros por completo. No dejaron nada. Pérdida completa. Se puede ver toda su mercancía. 23. Ya nomás, toda la pérdida de la mercancía quemada completamente, los dejaron en la ruina completa. Una situación que de veras nos duele, sobre todo los compañeros que los dejan en la total indefensión. Vean nomás toda la mercancía, y se puede apreciar la ropa,